Elena, ¿por qué no Todos, me veo yo? como, hermano Daniel. Sí, bueno, Ahí buenas noches, está. hermanos. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho Sí, bien. hermano. Bueno, gracias. Bueno, esta tarde vamos a leer algunos versículos, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, le predicamos a los que no conocen la salvación. Pero cuando ya somos salvos, creo que hay más consejo para nosotros directamente que invitación para los que no son salvos, ¿no? Porque el que no ha alcanzado la salvación no entiende el camino, los mandamientos. Entonces hay que predicarle. Nosotros, los que ya hemos sido salvos, sí, tenemos que seguir encaminándolo, creciendo, alimentándolo con la palabra de Dios, porque si no, no podemos seguir adelante, ¿no es cierto? Las cartas, por lo general, un gran porcentaje han sido escritas para los creyentes. También en las cartas encontramos invitación para aquellos que no han alcanzado la salvación, pero el porcentaje más grande es para nosotros. Y también si leemos el Apocalipsis son cosas que van a pasar a futuro, ¿no es cierto? Pero mientras tanto estamos en este mundo, tenemos que estar siempre con la palabra y desearla. En Primera Pedro dice así, Primera Pedro capítulo 2 versículo 1. Esto es para nosotros los creyentes. Si hay alguien que está escuchando y no es creyente y no entiende, no se haga problema, va a haber una invitación también para él. Pero esto es para nosotros, los que ya hemos alcanzado la salvación, lo que ya discernimos las escrituras, las entendemos guiadas por el Espíritu. Primera Pedro capítulo 2 versículo 1 dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Fíjese el versículo 2 con mucha atención hay que leerlo. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual, desear la leche. No dice que tomemos leche. Desear ese alimento sólido que nos da la palabra de Dios. Porque a un niño se le da leche y la desea. Nosotros tenemos que desear también ese alimento, si como fuera un niño deseando la leche, pero no comer o tomar la leche. Nosotros tenemos que desear la comida de Dios. Pues estamos en Primera Pedro capítulo 2 y ahora vamos a leer el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿nos ha gustado la benignidad del Señor o no? Para alimentarlo de su palabra, ¿no? Y versículo 4 está la invitación. Acercándolos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Acerquémonos a él como piedra viva. El mundo no conoce eso. ¿Cómo puede ser que dejamos todo para acercarnos al Señor, a orar, a cantar y también a escudriñar las Escrituras? Dice versículo 5, vosotros también como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que desear esa comida espiritual para ofrecer por medio de Jesucristo estos sacrificios espirituales, esta alabanza espiritual? Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. Dice, piedra que tropiezo, dice, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Muchas veces los creyentes también tropiezan en la palabra.
más cuando aquellos que se han alejado del Señor, ¿no? Que han dejado y tropiezan con la gran verdad. Y el creyente desobediente también tropieza en la palabra de Dios. Para nosotros no tiene que ser un tropiezo, tiene que ser un avivamiento espiritual que no nos haga caer. Y como dice el versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué privilegio, ¿no? Y qué responsabilidad para nosotros los creyentes, lo que somos, ¿no? Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué responsabilidad y qué privilegio que tenemos en este mundo lleno de aflicción, ¿no? Dice el versículo de vosotros que en otro tiempo no creías, erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, nos está hablando después que nos hemos convertido, hemos alcanzado la misericordia, hemos sido alumbrados. Dice el versículo 11, amados, ruego como a extranjero y peregrino, que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué buenas obras hacemos reunirlo en el nombre del Señor, que el mundo vea que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Y nosotros tenemos ese poder en nuestro interior, en nuestros corazones. Muchas veces uno está con los parientes y sale la conversación y ellos no entienden. ¿Cómo puede ser que se mantengan años y años yendo a las reuniones, cantando, orando, pasan los años y ¿por qué? Porque el Espíritu nos mantiene, el Espíritu nos aviva, el Espíritu es lo que nos da fuerza de esto, porque somos pueblo de Dios. Y si somos pueblo de Dios, ¿dónde vamos a estar? En la nación que nos corresponde, en el pueblo de Dios. El libro de Efesios, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Muchas veces estamos presentes en las reuniones, todo, pero como que nuestra mente está en otra cosa, ¿no? Y si hay alguien que está escuchando y se ha alejado del Señor, fíjese la invitación que le hace. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El creyente cuando se aleja del Señor, si realmente se ha convertido, la salvación no la pierde, porque lo dice acá, está durmiendo entre los muertos, pero no está muerto en su delito y pecado. ¿Por qué? Porque le ha sido perdonado y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces está dormido. Tenemos que tener cuidado, no dormirnos, no dormir entre los que no conocen al Señor en sus pensamientos, en sus dudas, que nos puede llevar a eso, en los entretenimientos, sino todo lo contrario. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No vemos al enemigo, porque también son espirituales, pero espíritus malignos. Entonces, como no vemos al enemigo físicamente, puede que nos lleve también a eso, a dormir entre los muertos en nuestros pensamientos. ¿No? Tenemos una lucha muy delicada nosotros, un amigo invisible físicamente, pero nosotros espiritualmente lo vemos, porque es un espíritu engañoso. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es la lucha que el creyente tiene y se tiene que cuidar. De los espíritus engañadores, que a veces creemos que estamos bien,
pero lo dejo el Señor, no estamos bien. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreo capítulo 13, versículo 20. Es- Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es cuando nos acercamos a Dios y confiamos en Él y le pedimos y que Él haga esto, el Dios de paz. Es un Dios de paz y amor, pero no va a tener por inocente al culpable. Y nosotros cuando nos alejamos de este Dios de paz, las aflicciones naturales de este mundo se nos hacen muy difícil, pero cuando estamos en comunión vamos a tener grandes aflicciones, normales, pero vamos a tener quien nos ayude, quien nos consuele, quien nos fortalezca, quien conforte nuestros corazones y también los corazones de nuestros familiares. Es, la vida del creyente es bastante compleja cuando se aleja del Señor, ¿no? Pero es bastante agradable cuando estamos con el Señor, porque el mundo tiene las mismas aflicciones con nosotros o más grandes, pero ellos no tienen en quién apoyarse, nosotros sí. Tenemos las oraciones propias, tenemos los hermanos que oran y se duelen, y tenemos una gran familia en lo que se refiere a las cosas de Dios. Segunda Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando tenemos una aflicción, no tenemos que olvidar que somos soldados de Jesucristo. Y Él es nuestro capitán y nos cuida. Y nosotros como soldados tenemos que obedecerle y confiar en nuestro comandante, confiar en la fuerza del Espíritu Santo. Lógico, no abusar y no ignorar. Por ahí caemos enfermos, tenemos que ir al médico, pero siempre confiando que el Señor va a utilizar ese médico a favor nuestro y la medicina también. Esa es la confianza y el refuerzo que nosotros tenemos a nuestro sufrimiento físico. En cuanto al sufrimiento espiritual, depende de nosotros y la comunión con Dios, porque Dios no nos va a hacer sufrir espiritualmente, porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Sí, físicamente por la naturaleza misma. Llegamos a cierta edad y nos enfermamos, porque el cuerpo se debilita, está escrito, vamos a vivir cierta cantidad de años, pero sí estamos gozosos porque tenemos una morada eterna en la presencia de Dios. Pero mientras estamos en este tabernáculo que se ha de deshacer, tenemos el consuelo y la ayuda de Dios. Efesios, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Vestido, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como hemos leído recién. Y dice el versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme.
Las aflicciones y las pruebas pasan y nosotros tenemos que seguir firmes para seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una gran herramienta que lo dice el versículo 18. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese la petición que nos hace el apóstol aquí, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica. A veces hay oraciones de agradecimiento, a veces de peticiones, pero a veces tenemos que suplicarle a Dios con esa necesidad que tenemos de que nos oiga, con esa necesidad que tenemos de que su poderosa mano esté con nosotros porque no hay otra. Dice, y con perseverancia. No orar y dejar de orar así nomás, no perseverar en la oración, perseverar en sus caminos, perseverar en todo, porque somos soldados de Jesucristo. Somos especiales, como hemos leído, un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, no podemos abandonar esta ciudadanía que tenemos ahora. Mientras tanto, estamos aquí, tenemos la palabra de Dios que nos enseña, tenemos la oración como herramienta para seguir adelante y no avergonzarnos. El libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, qué importante, ¿no? Lo que veníamos diciendo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, la venida del Señor, o la partida nuestra a su presencia. No tomemos como costumbre, como algunos tienen por costumbre, dejar de congregarse, ir y venir. Es un mal ejemplo, es un mal testimonio. No los contagiemos nosotros con eso. ¿Por qué? Porque cuando dejan de congregarse posiblemente estén durmiendo entre los muertos y después vuelven y vuelven a dormir, si van y vienen, no. Mantengámoslo porque la palabra lo dice así. El Señor nos pide esto. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión. Fíjese lo que nos da aquí, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, que es el Señor Jesucristo. Es fiel. Él prometió esto para nosotros y nosotros también tenemos que serle fiel. Andar en los caminos del Señor no es una cruz tan pesada, porque el sacrificio lo hizo Él. Sí vamos a tener aflicciones. Quizás tengamos también el desprecio de algún vecino, de algún familiar, pero eso ya lo sabemos, tenemos que prepararnos para eso, pero no dejar de congregarnos. Si nosotros vemos cuando vino, tuvimos que hacer el barbijo, todo eso, Dios proveyó este medio para poder congregarnos y lo seguimos manteniendo. Quizás nuestra edad también no nos da para ir al local, pero nos estamos congregando de esta manera y eso a Dios le agrada, ver a sus hijos constantemente en sus caminos, adorándole, alabándole, agradeciendo por medio de la oración y también pidiéndole. Somos una familia y de una manera o de otra siempre estamos reunidos en el nombre del Señor. Y si hay alguien que no es del Señor, vamos a leer también unos versículos. Que hace mucho se escribió esto y hasta el día de hoy se mantiene. Isaías capítulo 55. 55 versículo 6 dice así. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado y amarle en tanto que está cercano. Dios está cerca de cada uno para escuchar la voz.
para escuchar el pedido de perdón, para escuchar la confesión de que aceptamos al Señor Jesucristo, pero hay que buscarlo. Dios está disponible, pero nosotros le pedimos que lo busque a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la fe, no es algo que se pueda vender o se pueda obligar o se pueda encajar. No, es algo que lo tiene que aceptar el que escucha la palabra de Dios. Escuchar con atención y ver que no hay otra salida. Porque como dice en los hechos, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre dado en este mundo. Jesucristo vino a eso. Por medio de Jesucristo somos salvos. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Un consejo para los que no son creyentes. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y confesamos y le pedimos y le agradecemos y le damos todo, porque es el único. No hay otro Dios. Y no hay otro mediador que el Señor Jesucristo. Este Dios misericordioso que puso a su Hijo en la cruz para que nosotros por medio de ese sacrificio en la cruz tengamos vida y vida eterna, vida de gozo, porque vida eterna tiene todo ser humano, pero con una gran diferencia. Nosotros vamos a ir a gozar a la presencia de Dios, porque el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero también dijo, todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo, que ignora a Dios, que sigue por sus propios caminos, va a una eternidad de castigo, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el sufrimiento será eterno, lamentablemente. No se va a acabar. Así también nosotros, nuestro gozo, nuestra felicidad tampoco se va a acabar. Pero hay que confesar ahora, como lo hemos hecho nosotros, en esta vida, porque después de esta vida no hay oportunidad. Eso de que dicen que hay 30 días, 3 meses, 3 años de castigo, no, es todo mentira, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Es un juicio, no es oportunidad. O es bueno o es malo, o a la presencia de Dios o a la eternidad sin Cristo, sin esperanza. Así que nosotros los creyentes sigamos firmes los caminos del Señor, sin dejar de congregarnos. Y si hay alguien que no es creyente, hacer que sea Dios por medio del Señor Jesucristo. Llame a cualquier hermano de confianza. No tiene que confesar los pecados a nosotros, sino pedirle perdón a Dios. Bueno, hermano, que el Señor los bendiga y los guarde y que nos mantengamos así firmes sin frutar. Mario, queda todo suyo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bueno, hermano, por la gracia del Señor hemos podido escuchar su palabra. También hay una parte para alguien que no tenga Cristo. Hoy puede ser ese día de salvación. Hoy puede ser ese día como nos tocó a cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿no? El Señor. Y hemos podido pasar de muerte a vida, ¿no? Hermano Lucario Cárdenas está por ahí y el Liceo Vega. Tenemos unos minutos, vamos a un canto y una oración. Está hermano Saracho, así que hermano Saracho, un coro, un himno para ir cantando. ¿Tiene el micrófono apagado, hermano Saracho? No se me arrugue que el tiempo es oro. Verdaderamente el tiempo es oro porque en el cielo va a ser calle de oro, Amén, según hermano. la promesa de Dios. Y voy a Un himno, un cantar coro que tenga. un coro que se refiere a eso. Bueno,
Allá en aquel reino de paz y santidad, donde mora el Cordero y el ángelo también. Allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, es ciudad de gozo y júbilo también. Veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles que poblan ciudad. Oh, ¿qué dice, hermanos? Vamos hacia allá. Afirmémonos, hermanos, sirvamos al Señor, porque somos sellados con el Espíritu Santo. Al que tiene el sello, le dice el Señor, que guarde su alma de toda maldad. Veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles que guardan la ciudad. Oh, ¿qué dice, hermanos? Vamos hacia allá. Aunque soy menesteroso y pobre en la grey, mi alma sedienta busca el reino del Señor. Al que tiene sello le dice el Señor, que guarde su alma de toda maldad. Veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Oh, ¿qué dice, hermanos? Vamos hacia allá, porque somos sellados con el Espíritu Santo. Ya está ahí, hermano. Gracias. Gracias a usted, hermano Saracho. Hermano Eliseo, una oración, así nos quedan unos minutos para saludarnos antes de cerrar. Y bueno, nos encontramos el fin de semana en el local y el miércoles que viene, si Dios quiere, por Zoom. Una oración, hermano Eliseo, y después nos quedan los minutos para poder conversar un ratito. Te damos gracias, Señor, por este día, por habernos cuidado, Señor, en todo momento. Gracias por un día más, vida, Señor, que nos regalas. Gracias, Señor, por también este tiempo, Señor, que nos diste para poder escuchar tu palabra. También poder alabarte, Señor, con himnos, coros, Señor. Te rogamos, Señor, que todo sea de bendición, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Que si hay personas que aún no te conocen, Señor, que puedan tener esta oportunidad de poder pasar de muerte a vida, Padre. Te rogamos, Señor, te pedimos que tú puedas dar entendimiento, Señor, y que ese corazón, Señor, pueda ser blando, que puedan aceptarte, Señor, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado también, Señor, por todo lo que nos das, Padre, cada día, Padre. Te rogamos, Señor, que puedas bendecir, Señor, a tus siervos que siempre, Señor, están predicando tu palabra, Señor, en distintas partes del mundo también, Señor, como este lugar, Padre. Te rogamos, Señor, que nos animes, nos ayudes, nos fortalezcas, Señor, día a día, que el día de mañana, Señor, que si aún tú permites que estemos en este mundo, Señor, que tú puedas siempre, Señor, fortalecernos, cuidarnos, Señor, y que podamos siempre, Señor, estar en tus caminos también, Padre. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos por esta reunión, Señor, y también en las próximas reuniones que sean de realizar, Señor. Te pedimos tu bendición en cada hogar, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén.